Jalisco TV. Continuamos aquí en Buenos Días, Jalisco, qué bueno que sigue con nosotros. Y esta mañana le damos la bienvenida al presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco. Él es Carlos del Río Madrigal. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, David. Un gusto estar aquí contigo, con todos tus televidentes. Al contrario, qué bueno que esté con nosotros esta mañana. Lo hicimos madrugar muy temprano. Y precisamente pues queremos que nos platique sobre el tema de la construcción. ¿Por qué es importante? ¿En qué eje se va a centrar esta reactivación económica? Mira, te comento por qué es importante la inversión en infraestructura, en construcción, para que la reactivación económica que tanto necesitamos en nuestro estado y en nuestro país se dé. Hicimos algunos análisis puntuales que estuvimos precisamente presentando en estas mesas de trabajo de reactivación económica en Casa Jalisco para precisamente demostrar la importancia que tiene la inversión en infraestructura en momentos de crisis como los que estamos viviendo, en momentos en que la demanda se ha reducido por la reducción económica, por los temas de la contingencia sanitaria que estamos viviendo. Y bien, ante esta situación que la demanda se ve reducida y también obviamente la producción de muchas cosas, para volver a reiniciar la economía se necesita inyectar capital para que empiece a fluir en todas las actividades económicas y la manera más eficiente de hacer eso es a través de la inversión pública en infraestructura. Tenemos algunos datos del por qué, por el efecto multiplicador que genera esta inversión, tanto en la derrama económica, pero también en la generación de empleos. Te comento, la construcción genera alrededor del 8% del Producto Interno Bruto del Estado, pero también impacta 176 de 262 ramas económicas que el INEGI considera el 100% de la actividad económica. Es decir, casi el 70% de las ramas económicas se ven afectadas directamente por la construcción. 45% de los recursos que se invierten en construcción se van directamente a adquirir bienes y servicios en otras ramas económicas. Te comento algunos ejemplos donde se genera este efecto multiplicador. Por ejemplo, en la industria no minera se va el 20% de los recursos invertidos en la construcción directamente, pues en la producción de cemento, cal, arenas, gravas, entre otros. Sí. Entonces, de ahí pues somos el consumidor más importante de la industria no minera. Alrededor del 60% de lo que se minera no metálica, de lo que se produce ahí, se consume en la construcción. Pero también la construcción es de la industria que tiene el mayor impacto en la venta al mayoreo, por ejemplo. El quinto que tiene el mayor impacto en la venta al menudeo. Y de esta manera la inversión que se realiza en construcción se permea hacia todos los sectores de la economía, generando un efecto multiplicador. Y también en la generación de empleos. Te comento, en la construcción, con el crédito que va a adquirir el gobierno del Estado por 6.200 millones de pesos, nosotros estimamos que se generarán directamente en construcción alrededor de 10,000 empleos. 10,000 empleos. 10,000 empleos nuevos, nada más con ese recurso. Pero se generarán además 20,000 empleos en todos estos sectores en los que permea el recurso. En total se generarían 30,000 empleos. 30,000 empleos. 10,000 directos de manera inmediata y 20,000 indirectos en todas las demás ramas de la economía. Es decir, se van a ir dando de forma paulatina los otros 20,000 empleos. Se van a ir dando de forma paulatina conforme se va derramando, pero la realidad es que pues esto es en el corto plazo la manera en que estos empleos se generarán. También otro tema que tiene la construcción de beneficio para la reactivación económica es que según estudios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, es una de las actividades económicas que menor riesgo de contagio del coronavirus tienen por la naturaleza de las actividades. Son actividades al aire libre, son actividades donde de manera natural existe un distanciamiento, son actividades que son cerradas, nada más los obreros, los colaboradores de la construcción son quienes accesan a las obras, no son actividades que impliquen mucho tránsito de personas diferentes a los que se están produciendo ahí. Por lo mismo es una actividad que aunque se incremente, el factor de riesgo de contagio no se incrementa directamente proporcional a comparación con otras actividades. Ese dato que usted nos comenta en ese instante es fundamental porque pues se convierte también en una actividad prácticamente esencial, ¿no? Porque es necesaria. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los ejes prioritarios en los cuales va destinado este fondo? Mira, el gobierno del Estado tiene 3 ejes prioritarios. Es el eje económico, el eje social y el eje para la reactivación económica en los municipios. Ellos están cuidando que la inversión se distribuya a lo largo y ancho del Estado, precisamente para generar un efecto de activación económica y de generación de empleo que sea equitativo y parejo.
Actividad social, en la infraestructura social se refiere mucho a escuelas, a clínicas regionales, a unidades deportivas, a infraestructura para la asistencia social, donde pues obviamente son proyectos que ya están dentro del plan de infraestructura del Estado, que se acelerará su terminación, su remodelación o su modernización, para que puedan de esta manera también estar brindando los servicios lo más pronto posible a la sociedad, pero también generando el empleo local. Por otro lado, en infraestructura económica se habla de obras de plantas de tratamiento, obras de algunas obras que puede haber en cuestión de saneamiento de agua, transporte de agua, cuestiones de movilidad también en algunas zonas urbanas, y la reactivación económica en municipios plantean recursos que se asignarán directamente para que los municipios los ejerzan en obras que requiera cada uno de los municipios. Se va a generar, también hay un enfoque en obras de uso de mano de obra intensivo, que se contratarán directamente los municipios del Estado, obras como empedrados, obras que además son necesarias para la movilidad de estas poblaciones, generan mucha mano de obra de manera inmediata. En estos tres grandes ejes y en este tipo de obras es en los que estarán basando la inversión para la reactivación económica. Oiga, presidente, aprovechando su presencia, ¿en qué consistirá la aportación del 2% que harán los constructores para otras economías? Si nos pudiera detallar ese tema. Sí, mira, tomando en cuenta lo que te comentaba, la situación de la construcción, donde pues, de manera natural es una actividad privilegiada por su naturaleza, en que no tenemos contagio y que además vamos a hacer una palanca para la reactivación económica. Dentro de las mesas de trabajo se planteó también la necesidad que tienen todas las demás actividades, sectores económicos, comercio, servicios, de tener algún apoyo. Dentro de esto, pues se generaron algunos mecanismos de créditos para poder fondear a estas pequeñas empresas y microempresas o poder iniciar de nuevo sus labores cuando así les toque dentro de estas fases de reactivación. Claro. Y bien, pues el sector de la construcción, de manera solidaria, se suma a aportar recursos para uno de estos fondos que se llama Reactiva, para reactivar la empresa. Es un fondo que otorgará créditos para tener recursos para nómina, para cuando reinicien las empresas, recursos para gasto corriente de las empresas, para que estas puedan reiniciar, empresas que han estado paradas en su actividad pues por 2 o 3 meses, que la realidad es que los dueños no tienen recursos para reiniciar, pues se les van a estar otorgando estos créditos. Y bueno, pues del sector de la construcción, de manera solidaria, aceptamos hacer una aportación, es una aportación voluntaria de 2%, de los recursos que saldrán de estos 6.200 millones, está acotado a los 6.200 millones que se utilizarán para la reactivación económica, y estos, la Secretaría de Hacienda los aportará a estos recursos, los aportará a este fondo, que será para otorgar créditos para reiniciar las pequeñas y medianas empresas. Es decir, que la reactivación económica aquí en Jalisco va en serio, ¿no? Porque hablamos de 30,000 empleos que se van a generar, además de este fondo para apoyo a nóminas, o sea, viene con todo. Así es. Te comento, no me lo sé de memoria, pero hay otras 6 acciones que se han tomado a través de la coordinación de promoción, Alejandro Guzmán Larralde es quien coordina esta coordinación. Coordinador de desarrollo económico. Se han desarrollado 6 acciones puntuales de financiamientos diversos, con esquemas bien creativos e innovadores, para precisamente estar colaborando para la reactivación económica de todos los sectores y desde las micro y pequeñas empresas hasta las grandes empresas. O sea, es un tema bien interesante y sí va en serio la reactivación y el apoyo a todos los sectores económicos para que así se dé lo más pronto posible. Sin embargo, ustedes también fungirán un eje importante porque la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción también formará parte de este comité de transparencia, ¿no? Que va a revisar en qué se va a invertir y cómo se va a estar invirtiendo y toda esa fluctuación del dinero, ¿no? Así es. También, a raíz de toda esta dinámica que te comento que se ha generado, pues obviamente sabemos que el buen uso de los recursos es fundamental para que el efecto que se busca, que es la generación de empleos y la reactivación de la dinámica económica, es fundamental. Y se genera esta comisión de vigilancia y seguimiento que lo que hará será convertirse en una vitrina para que la aplicación de todos estos recursos transparente a la sociedad y estar vigilando que precisamente el efecto que se busca, que es la generación de empleos principalmente y la generación económica, pues se logre hacer. Sí se generará un esquema de vigilancia puntual, obviamente sin sustituir
las obligaciones y las labores de los entes que ya están, que es la Contraloría del Estado, que es la Secretaría, la Fiscalía Anticorrupción, el Sistema Estatal Anticorrupción y también las obligaciones de los mismos presidentes municipales y sus colaboradores para que los recursos sean bien ejercidos, pero este comité además ampliará obviamente la vigilancia del ejercicio de estos recursos. Presidente, pues estamos muy pendientes de toda esta situación y esperemos que Jalisco, la sociedad, sean los más beneficiados. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí contigo. Al contrario, presidente, esta es su casa. Nosotros seguimos con más. Vamos a la pausa y al regresar, los deportes.